Prepárate para adentrarte en un misterio que ha intrigado a generaciones, un caso que nos lleva a la California de los años 60 y 70. Una época marcada por la sombra del asesino del Zodiaco. Exacto, una figura que sembró el terror, dejando tras de sí un rastro de crímenes sin resolver y mensajes cifrados que aún hoy nos desafían. Y es que, ¿verdad? La mente humana se siente irresistiblemente atraída por lo desconocido. Totalmente. Casos como este, envueltos en códigos y violencia, nos recuerdan lo vulnerable que somos, la capacidad del mal para ocultarse a plena vista. Precisamente. Y lo que hace al Zodiaco aún más intrigante es esa discrepancia entre las víctimas que él mismo reivindicó, 37, y las que se le atribuyen oficialmente. 7. 7. 7 vidas truncadas. 7 historias que nos acercan a la magnitud de este enigma. Un buen punto de partida, ¿te parece? Por supuesto. Empecemos por el principio, por esas primeras víctimas que marcaron el inicio de la pesadilla. Diciembre de 1968, junto al lago Herman. David Faraday y Betty Lou Jensen, dos jóvenes, 17 y 16 años, se convirtieron en las primeras víctimas confirmadas del Zodiaco. Su primera cita, un concierto de Navidad al que nunca llegaría. Un comienzo brutal. Brutal y que conmocionó a la comunidad. Unos meses más tarde, julio del 69, la sombra del Zodiaco volvió a aparecer. Esta vez en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs. Michael McGough y Darlene Ferrin fueron atacados. La llamada a policía recuerda esa voz fría y calculadora al otro lado del teléfono. Y Michael, que a pesar de todo, sobrevivió al ataque. Sobrevivió y pudo proporcionar valiosos detalles a la policía. Detalles que, lamentablemente, no fueron suficientes para detener al Zodiaco, porque en septiembre de ese mismo año, Brian Hartnell y Cecilia Shepard fueron atacados en el lago Berryessa. la figura capuchada, el ataque brutal, el mensaje siniestro en el coche. Un modus operandi que se iba volviendo cada vez más escalofriante. Y un mes después, octubre del 69, el taxista Paul Stang. Asesinado a sangre fría en San Francisco. El Zodiaco incluso se llevó un fragmento de su camisa, un macabro trofeo. 4 ataques, 7 víctimas confirmadas. 7 piezas de un rompecabezas que aún no hemos completado. ¿Y qué hay de las otras historias? Esos otros casos que por sus similitudes nos hacen preguntarnos, ¿hasta dónde llega la sombra del Zodiaco? Ahí está la clave. Casos como el de Robert Domingos y Linda Edwards, asesinados a tiros en una playa cerca de Lompoc en 1963. La forma en que fueron atacados, las similitudes con el caso del lago Berryessa. O el brutal asesinato de Cheri Jo Bates en el Riverside Community College en 1966. Los mensajes, esos mensajes crípticos enviados después de su muerte, el poema tallado en un escritorio. Piezas que no encajan del todo, pero que nos hacen considerar una posibilidad. ¿Y si el reinado de terror del Zodiaco hubiera comenzado mucho antes de lo que pensamos? Exacto. Y no olvidemos el caso de Kathleen Jones, que afirmó haber sido secuestrada junto a su bebé en 1970. La descripción del hombre, la ruta que siguieron. Es cierto que hay inconsistencias en su historia, pero el miedo que transmitía era real. Real. Y por último, la desaparición de Donna Lass en 1970, vista por última vez en South Lake Tahoe. Su rastro se desvaneció sin dejar apenas huellas. Una postal enviada al Crónico, la reciente identificación de un cráneo como perteneciente a Donna. Pero aún sin respuestas, sin un culpable. Casos que nos recuerdan que la sombra del Zodiaco se extiende más allá de las víctimas confirmadas y que la búsqueda de la verdad puede llevarnos por caminos inesperados. Totalmente de acuerdo. Pero si hay algo que distingue al Zodiaco, algo que lo convierte en una figura tan enigmática, son las cartas. Esas misivas llenas de amenazas, de juegos macabros, de mensajes cifrados que aún hoy nos desafían. Es como si el Zodiaco quisiera jugar con nosotros, burlarse de nuestra incapacidad para descifrar sus secretos. Exigía que sus cartas se publicaran en primera plana. Amenazaba con más violencia si no se cumplían sus demandas. Convirtió los medios de comunicación en su escenario, en un altavoz para amplificar su mensaje de terror. Y lo que es aún más inquietante, 2 de esos cifrados permanecen sin resolver. Imagínate la frustración de los investigadores, la impotencia de saber que la clave para desentrañar el misterio podría estar ahí, oculta en esos códigos indescifrables. Es cierto, aunque en 2020 se logró descifrar el famoso cifrado de 340 caracteres. ¿Y qué decía? El mensaje no reveló la identidad del asesino, pero sí nos ofreció una visión aún más perturbadora de su mente. Escalofriante, ¿no? Sin duda, lleno de delirios de grandeza, una fascinación enfermiza por la muerte. Y por supuesto no podemos olvidar el símbolo, El emblema del círculo cruzado estampado en cada una de sus cartas. la firma del Zodiaco, una marca indeleble que nos recuerda su presencia invisible. Un símbolo que, al igual que sus mensajes, está envuelto en un halo de misterio. Un antiguo signo astrológico. Un símbolo ocultista. Quizá la respuesta esté allí, esperando a ser descifrada. De entre la larga lista de sospechosos, un nombre destaca con fuerza.
Arthur Leigh Allen. Un hombre con un pasado oscuro, un interés obsesivo por el libro, el juego más peligroso, una serie de coincidencias que lo sitúan en el punto de mira. La posesión de un reloj de la marca Zodiac, su fascinación por la caza y la violencia, esos cuchillos ensangrentados que afirmaba usar para matar pollos. Sin embargo, las pruebas, por muy intrigantes que sean, son circunstanciales, no son suficientes para condenar a nadie. Y aquí es donde la evidencia y el análisis crítico se vuelven cruciales. El caso de Arthur Leigh Allen es un recordatorio de que la justicia debe basarse en hechos, no en suposiciones. Totalmente. Y la falta de pruebas concluyentes contra Allen nos lleva a un callejón sin salida. ¿Fue él realmente el zodiaco o simplemente un chivo expiatorio, una víctima de las circunstancias? La incertidumbre nos persigue, alimentando aún más la leyenda. Y como si un solo enigma no fuera suficiente, también existieron otros sospechosos. Richard Gaikowski, cuya voz algunos aseguraban reconocer en las llamadas del Zodiaco. George Hodel, un médico vinculado al caso de la Dalia Negra, a quien su propio hijo señala como posible autor de los crímenes del Zodiaco. Y más recientemente, Gary Francis Post, acusado por un grupo de investigadores independientes. Las pruebas contra Poste son, de nuevo, circunstanciales, y el debate sobre su culpabilidad sigue abierto. Cada nuevo sospechoso abre una nueva línea de investigación, una nueva posibilidad de resolver el enigma. Pero el misterio persiste. La verdad se escurre entre nuestros dedos como arena. Es increíble cómo el caso del Zodiaco, a pesar de los años transcurridos, sigue vivo en la memoria colectiva. Su impacto en la cultura popular es innegable. Es fascinante. Un caso sin resolver que captura la imaginación del público durante tanto tiempo. La figura del zodiaco convertida en un arquetipo, un símbolo del misterio y del mal sin rostro. Quizás sea la propia naturaleza del enigma lo que nos atrae, ese deseo de encontrar una respuesta, de ponerle fin a una historia que parece no tener final. Es una historia que nos recuerda que el pasado siempre está presente, que las sombras del mal pueden extenderse a lo largo de los años, pero también que la búsqueda de la verdad nunca debe cesar. Y con esta inquietante reflexión, damos por concluida la primera parte de nuestra inmersión en el misterio del Zodiaco. Hemos recorrido las escenas del crimen, analizado las pruebas, nos hemos adentrado en la mente del asesino a través de sus cartas y hemos examinado a los principales sospechosos. Pero el enigma sigue en pie. Retomamos nuestra inmersión, adentrándonos ahora en un terreno donde la realidad se mezcla con la especulación. Las teorías que han surgido a lo largo de los años reflejan nuestra necesidad de encontrar respuestas, de dar sentido a lo inexplicable. Es como si la falta de una solución definitiva nos llevara a buscar patrones, ¿no? A conectar los puntos, a construir nuestras propias narrativas para llenar los vacíos. Y en el caso del Zodiaco, esas narrativas son tan diversas como las propias víctimas. Exacto. Una de las más intrigantes plantea que los crímenes no fueron obra de una sola persona, Sino de un grupo. de un grupo organizado. Eso sí que añade una capa de complejidad al caso. Imagínate, una conspiración a gran escala, un pacto de silencio que ha perdurado durante décadas, un desafío aún mayor para los investigadores. Sin duda. Tendrían que desentrañar no solo la identidad de los asesinos, sino también la estructura, los motivos de la organización, qué los unía, qué objetivo perseguía. Fíjate, hay algunos detalles que podrían apuntar en esa dirección. La aparente disparidad de los ataques, desde tiroteos hasta apuñalamientos, la dificultad para encontrar un perfil psicológico único. Cierto, es como si cada ataque fuera una pieza de un rompecabezas que no termina de encajar. Aunque también existe la posibilidad de que esa falta de coherencia fuera precisamente lo que el Zodiaco buscaba: crear confusión, despistar a los investigadores. Jugar con la mente de aquellos que intentaban darle caza. Y hablando de juegos mentales, no podemos olvidar la teoría que lo vincula con el ocultismo. Una teoría que se alimenta de la simbología que utilizaba, especialmente el emblema del círculo cruzado. Ese símbolo que nos ha obsesionado durante tanto tiempo, un signo astrológico, un símbolo de alguna secta. Hay quien ve en los crímenes un patrón ritual, una conexión con fechas y lugares con significado oculto. La elección de las víctimas, los mensajes cifrados, esa fascinación por la muerte, el más allá. Es importante recordar que la interpretación de símbolos siempre está sujeta a la subjetividad. Es fácil dejarnos llevar por la especulación, por el deseo de encontrar respuestas, aunque sea en el terreno de lo paranormal. Claro. Y hay otra teoría, aunque controvertida, que no podemos ignorar. La posibilidad de que el Zodíaco no fuera un asesino en serie. Un imitador. Un imitador, exacto. Alguien que se aprovechó de la fama del Zodíaco y de la psicosis colectiva que se había apoderado de California. El impacto mediático del caso fue innegable. El Zodiaco se convirtió en una figura legendaria, un símbolo de terror, y eso puede inspirar a otros a cometer actos violentos. Es cierto. Pero esta teoría no explica la complejidad de los mensajes, la consistencia del modus operandi en algunos de los ataques.
Cierto. Además, ¿por qué un imitador se esforzaría tanto en replicar los detalles? Mantener la coherencia del personaje. Es una pregunta que nos lleva a otra aún más profunda. ¿Cuál era la motivación del Zodiaco? ¿Qué le impulsaba a sembrar? Buscaba fama, venganza o simplemente disfrutaba. En sus cartas nos ofrece algunas pistas. Habla de su deseo de crear un ejército de esclavos para el más allá, de su fascinación por la muerte, de su desprecio por la vida humana. Un lenguaje que sin duda revela una mente perturbada, un individuo con delirios de grandeza, una visión distorsionada de la realidad. Es posible que sufriera algún tipo de trastorno mental que le llevara a cometer actos violentos. O que su motivación fuera mucho más simple, más banal, el deseo de poder, de control. La necesidad de dejar una marca en el mundo, aunque esa marca estuviera hecha de sangre y terror. Una idea que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad del mal para manifestarse de formas tan diversas, tan inesperadas. Y mientras intentamos comprender la mente del Zodiaco, no podemos olvidar el impacto que ha tenido en la cultura popular. Películas, libros, documentales. Es curioso cómo la oscuridad puede generar belleza, ¿no te parece? Cómo un caso tan terrible puede inspirar obras que nos conmueven, que nos hacen reflexionar, que nos mantienen cautivos. Películas como Zodiac de David Fincher nos sumergen en la atmósfera de terror que se vivió en California durante la época de los asesinatos. La meticulosidad de la investigación, la tensión creciente. O libros como Zodiac de Robert Graysmith, que nos ofrecen una investigación detallada del caso, explorando las diferentes teorías. Un viaje fascinante a través de los entresijos del misterio. Y no podemos olvidar la música, con su capacidad para evocar emociones. El Zodiaco ha inspirado a muchos artistas a crear atmósferas inquietantes, melodías llenas de suspense. Sin duda, el impacto del Zodiaco en la cultura popular es un reflejo de nuestra fascinación por lo desconocido, por los misterios sin resolver, por esa lucha eterna entre el bien y el mal. Es una historia que nos recuerda que la realidad puede superar la ficción, que el horror puede encontrar su lugar en el arte. El asesino del Zodiaco, a pesar de los años transcurridos, sigue presente en nuestra sociedad. Su leyenda nos persigue, nos intriga y nos recuerda que la búsqueda de la verdad nunca termina. Es un caso que nos desafía a mirar los rincones más oscuros del alma humana, a cuestionar nuestras percepciones, la libertad de posibilidades. El Zodiaco, a su manera, nos ha enseñado que la verdad puede ser esquiva, pero que la búsqueda de la justicia nunca es necesaria. Y con esta reflexión, damos por concluida la segunda parte de nuestro comentario. Hemos explorado las teorías más controvertidas, analizado nuevas pistas y examinado el impacto del caso en la cultura popular. Pero aún nos queda un último capítulo en esta inmersión en el misterio del Zodiaco. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión. La pregunta que nos persigue sigue siendo la misma. ¿Seguirá siendo el Zodiaco un fantasma para siempre? La gran incógnita, sí. A pesar de los años, de los avances en la tecnología, de las nuevas pistas, el Zodiaco se mantiene oculto. Es increíble pensar en cómo ha avanzado la ciencia forense, ¿verdad? El análisis de ADN, por ejemplo, ha revolucionado la forma en que se resuelven los crímenes. Pero en el caso del Zodiaco, el ADN ha sido casi un arma de doble filo. Totalmente. Se han analizado muestras, claro, obtenidas de las cartas, pero la contaminación, la degradación del material, la falta de coincidencias en las bases de datos, lo han complicado todo. Es frustrante, ¿no? Pensar que la clave podría estar ahí, en esos fragmentos de ADN, pero que aún no tenemos la tecnología o la suerte para descifrarlos, Es como si el Zodiaco todavía nos estuviera observando desde las sombras, ¿no crees? burlándose de nuestros intentos por atraparlo. ¿Quién sabe? Pero no podemos perder la esperanza. La ciencia avanza y quizá en un futuro no muy lejano, nuevas técnicas de análisis nos permitan obtener un perfil genético más completo y finalmente ponerle un rostro al asesino. Sería un logro histórico, sin duda, un triunfo de la ciencia sobre el misterio. Poder mirarlo a los ojos, conocer su nombre, su historia. Sería un acto de justicia, claro, para las víctimas, para todos. Un cierre para este oscuro capítulo. Mientras tanto, la incertidumbre. ¿Qué fue del Zodiaco? Dejó de matar, simplemente desapareció. Hay quien cree que murió o que fue encarcelado por otros delitos. Otros piensan que simplemente abandonó su vida criminal. Cansado del juego, quizá. O temeroso de ser capturado. Puede que nunca sepamos la respuesta. Es posible que el Zodiaco se llevara sus secretos a la tumba, dejándonos solo con un puñado de pistas, mensajes cifrados, la sombra de su maldad. Pero incluso si no logramos desenmascararlo, su legado perdura. El Zodiaco nos ha enseñado que el mal puede acechar en cualquier lugar, que la búsqueda de la justicia nunca termina. Y que la verdad puede ser esquiva, pero que debemos seguir buscándola, sin descanso. Su historia nos invita a reflexionar, ¿no crees?
sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad del mal para ocultarse tras una máscara de normalidad. Sobre la importancia de mantenernos alerta, de protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. El Zodíaco se ha convertido en una leyenda, en una advertencia, un recordatorio de que el mundo puede ser un lugar peligroso. Y aunque no podamos borrar el pasado, podemos aprender de él. Honrar la memoria de las víctimas. Luchar por un futuro más seguro. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el misterio del asesino del Zodíaco. Un viaje a través del horror, la intriga, la incertidumbre. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue fascinándonos, desafiándonos. Esperemos que esta inmersión te haya dado una nueva perspectiva sobre este caso, que te haya hecho reflexionar sobre la complejidad del mal, sobre la importancia de la búsqueda incansable de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Hasta la próxima.